Bueno, buenas. A mí me tocó explicar la pregunta uno del segundo examen. Entonces, ya es mi tercera vez explicándola. Eh, entonces, bueno, vamos a ver. Básicamente, trata de probar que si tengo dos funciones diferenciables, su división, la derivada de su división, me va a dar esto. Me va a dar la derivada de f de c por g de c menos f de c por la derivada de g de c dividido entre g de c al cuadrado. Entonces, tenemos lo siguiente. Utilizando la definición del límite, tengo... bueno, ahí disculpa las manos, ¿verdad? Porque es que andaba trabajando y es mancha de madera y no es fácil quitarla. Entonces vamos a ver. Tengo límite de x que tiende a c de f de x dividido entre g de x esta es la definición de la derivada sobre f de c dividido entre g de c y dividimos todo esto entre x menos c. X menos c. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la resta. Que esto me daría f de x por g de c menos g de x por f de c dividido entre g de x por g de c. Dividido entre x menos c. ¿Ok? Entonces, esto es igual. Bueno, acá se me falta el límite. Límite de x tiende a c. Es importante ponerlo siempre. Entonces ponemos acá límite de x tiende a c de f de x por g de c. Ay, metí esto, bueno, no importa. Menos g de x por f de c. A ver si me hace bolas ahí con los paréntesis. Y esto es g de x por g de c por x menos c. Esto es el resultado de esta división. Luego vamos a sumar un 0. Entonces sería el límite de x cuando tiende a c de f de x por g de c menos f de c. Este es el 0 del que les estoy hablando. F de c por g de c. Y aquí, como pusimos menos, ponemos más acá. Más, creo que no me va a caber, pero bueno, f de c por g de c
menos f de c por g de x. Ahí vamos a verlo como así. F de c por g de x. Voy a hacerlo como así para arriba porque no me cupo. Bueno, problemas de no tener pizarra. G de x por c es g de c. Y x menos c. Ok. Luego vamos a sacar un factor común acá. Esto es lo mismo que el límite. A ver si se ve, yo creo que ya no se ve. Límite de x tiende a c de 1 sobre g de x por g de c. Este fue un factor, bueno, fue el factor común que sacamos. Entonces nos quedaría f de x, porque quitaríamos todo esto, esta partecita. Entonces f de x por menos f de c, menos f de c dividido entre x menos c por... Ok, acá sacamos otro factor común. Sacamos este factor común, ve que aquí se repite, g de c. Entonces por g de c, por g de c. Luego al otro lado hacemos lo mismo, f de c acá, menos f de c. Pero en este caso el factor común lo sacamos con un menos para que por acá hay un más. Este más se nos convierta en menos también. Y más adelante podamos hacer aquí por lo que sería la definición de la derivada. Porque si nos quedaron más ahí, pues no se podría. Menos g de c dividido entre x menos c. Listo. Ahora vamos a sacar límite. Vamos a sacarle límite acá. Vamos a sacar límite acá. Vamos a sacar límite en estas dos juntas. Y vamos a sacar límite en estas dos juntas. Entonces, vamos a separarlo. Porque sabemos que podemos hacer eso con los límites. Límite cuando x tiende a c de 1 sobre g de x sobre g de c por límite, creo que tampoco me va a caber en la hoja, pero vamos a ver, vamos a ir haciéndolo bien chiquitico para que límite de x tiende a c de f de x. Aquí podemos notar que tenemos la definición de la derivada. Límite de x tiende a c sobre x menos c, ¿okay? Por límite de x tiende a c de g de c menos f de c por límite de x tiende a c de g de x menos g de c. G de x menos g de c. Acá vemos que tenemos otra vez la definición de la derivada sobre x menos c. Ok, ahí está.
Entonces, a ver, ahora vamos a evaluar estos límites y nos quedaría, ok, 1 sobre x sin c sería esta x, la cambiamos por un c, entonces 1 sobre g de c al cuadrado, g de c al cuadrado por, aquí vemos que tenemos la definición de la derivada de f, entonces ponemos f derivada de x, si no me equivoco, perdón, la f derivada de c, f derivada de c por g de c menos f de c, porque estos límites dan g de c menos f de c y que no hay x ahí en cual que evaluar, por acá tenemos la derivada de g de c, entonces por la derivada de g de c. Listo, ¿verdad? Ahora simplemente juntamos estas dos, o bueno, dividimos esto entre esto y me daría f derivada de c por g de c menos f de c por g derivada de c dividido entre g de c al cuadrado, g de c al cuadrado. Multiplicamos estas dos, esto queda abajo, esto queda arriba, esto se multiplica por el 1, todo esto. Y con esto ya tendríamos lo que estábamos buscando, que sería esto de acá. Entonces eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, antes que todo no recuerdo ya si les leí el problemita matemáticamente, entonces sería como que para que se sepa bien las hipótesis que tenemos, entonces sería como sea I contenido en R, un intervalo, sea C que pertenece a I y sean f de G, f y g funciones que van de I a R, funciones diferenciales en C. ¿Ok? En el punto C, eso es bastante importante para realizar la prueba. Muestre que si g de C no puede ser 0, esto sea para que no se nos indefina, entonces la función f de g es diferenciable en C y se cumple que como, y acá ya está esto, y lo que encontramos, ¿verdad? Entonces listo, muchas gracias.